Comunidad aventurera, hoy les traigo un video tutorial sobre nudos. Sería el primer video tutorial sobre nudos que voy a estar haciendo. Eventualmente pues vamos a ir sumando más y más nudos. Para este tutorial vamos a utilizar dos materiales, cuerda y mosquetón. En esta ocasión vamos a arrancar con algo básico, que es el nudo 8, sus variantes y sus usos en el mundo de la escalada, de la espeleología y el barranquismo. Así que pues, vamos a ello. El nudo 8 sencillo se puede realizar en cualquier tramo de una cuerda. Tomamos la terminal o cabo de nuestra cuerda, la pasaremos por arriba, luego por debajo, pasaremos el cabo por el seno de nuestro nudo, pero por arriba, tensamos y así obtenemos el nudo 8 sencillo. Para unir dos cuerdas con un nudo 8 sencillo, necesitaremos dos terminales o cabo de nuestras cuerdas. Se crea un nudo 8 sencillo con una de las cuerdas. Ahora se toma el otro cabo de la segunda cuerda y se comienza a seguir el patrón del nudo de 8 sencillo, paralelo a la cuerda del nudo 8 creado con anterioridad, sin cruzar nunca las cuerdas. De esta manera habremos realizado exitosamente la unión de dos cuerdas, según el propósito de quien lo realizó. El nudo doble 8 con gasa se puede realizar en cualquier tramo de una cuerda. Lo que haremos será formar una gasa un poco larga, la doblaremos, la pasaremos por arriba, después la pasaremos por debajo, luego la pasaremos por el seno de nuestro nudo, por arriba, tensamos y así queda hecho el nudo de doble 8 con gasa. Es uno de los nudos más utilizados dentro del mundo de las técnicas verticales, por su alta resistencia y facilidad de elaboración. Wow. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, compartir y dar like. Eso me va a ayudar bastante para seguir haciendo más material de este tipo. El nudo doble 8 con gasa por anilla se puede realizar en cualquier tramo de una cuerda, pero siempre necesitaremos uno o dos terminales o cabos de la cuerda. El procedimiento es el mismo como hacer un nudo de doble 8 con gasa, pero con una sola cuerda. Lo que haremos será crear un nudo de 8 sencillo. Tomamos el cabo de nuestra cuerda con el cual estamos haciendo el nudo y lo metemos por la anilla. Ahora lo que hay que hacer es con el cabo de la cuerda ir siguiendo el mismo patrón con el que se realizó el nudo de 8 sencillo, manteniendo las cuerdas paralelas sin cruzarlas nunca. Una vez copiado y seguido el patrón, obtenemos el nudo de doble 8 con gasa por anilla. Esta manera de crear el nudo sirve de apoyo para asegurarnos a anclajes naturales o artificiales sin tener que utilizar mosquetones u otro tipo de equipo. El nudo doble 8 con gasa se puede realizar en cualquier tramo de una cuerda. Se construye en un principio como un doble 8 con gasa normal. Hacemos la gasa. La doblamos y cruzamos por debajo. La cruzamos por arriba
La variante viene ahora. En lugar de pasar la gasa por el seno de nuestro nudo, tomamos las dos cuerdas y las pasamos por el seno. Las estiramos y antes de que desaparezca la gasa, la tomamos, movemos a la dirección final, abrazando el resto del nudo. Tensamos el nudo y ya tenemos el nudo doble de 8 con gasa. Este nudo sirve para usarse como apoyo para sujetarse de dos anclajes a la vez. Si se está haciendo rapel, brinda mayor seguridad en un anclaje ecualizado. Comunidad aventurera, hasta aquí el video de hoy, espero que sea de gran ayuda. Recuerden siempre hacer este tipo de actividades bajo supervisión o en compañía de alguien. Este video es meramente informativo, no es con fines de que pues, vayan y desarrollen ese tipo de actividades. Lo recomendable es que siempre lo hagan con materiales de alta calidad, que estén homologados, acompañado de otra persona, ¿no? Recordemos que este tipo de actividades verticales pues tienen su riesgo, ¿no? Pero todo es de riesgo controlado, siempre y cuando se manejen los estándares o los protocolos para hacer este tipo de actividades. Es muy importante también, si vas a salir a campo o demás, o aquí en la zona urbana vas a hacer un rapel o vas a hacer un poco de escalada, para utilizar estos nudos o utilizar este tipo de técnicas, siempre trata de avisarle al menos a algún familiar, o si tienes alguna relación con algún departamento, en este caso ya sea Protección Civil, ya sea Bomberos o Cruz Roja, pues dejar a alguien ahí un contacto, ¿no? Avisar que vas a salir y a qué zona vas a salir aquí aledaña de la ciudad. Eso facilita mucho en el tema de haber un siniestro, que esperemos que no suceda, que no le suceda a ninguno de ustedes, que estas autoridades vayan y puedan hacer una extracción de rescate adecuadamente en tiempo y forma. Pues bien amigos, sin más que decir, yo me despido, soy su amigo John Hero y nos veremos hasta el próximo video tutorial. Así que, bueno, hasta la próxima.